Cuando estaba en la escuela secundaria, tenía un par de amigos cercanos, Jason y Brian. Hicimos muchas cosas juntos, y cuando llegó el momento de graduarnos, Jason tuvo que mudarse a Lexington, Carolina del Sur, con su familia debido al trabajo de su padre. Después de que nos graduamos y él completó su mudanza con su familia, mi amigo Brian y yo fuimos invitados a visitar su nueva casa durante un fin de semana. Por aburrimiento, decidimos comenzar a caminar por el bosque y el campo cercanos, que descubrimos que tenían un río. Era una zona hermosa y se sentía bastante tranquila, pero terminamos perdiéndonos. Decidimos seguir el río porque perdimos la noción de en qué dirección estaba río arriba o río abajo, sin sonidos de civilización por ningún lado que pudiéramos escuchar. Rápidamente nos preocupamos por encontrar un teléfono para llamar a la mamá o al papá de Jason para que nos llevaran desde donde estuviéramos. A pesar de que no había ningún camino o calle pavimentada que pudiéramos encontrar cerca, mientras seguíamos el río, llegamos a este antiguo edificio con aspecto de iglesia hecho de material realmente viejo, como ladrillos rojos, con un estacionamiento de tierra y un camino que conduce hasta él. No parecía abandonado, pero estaba muy invadido por vegetación y arbustos. Decidimos entrar y ver si había gente, y tal vez pedirles usar su teléfono y obtener la dirección de este lugar. Notamos que había algunos autos viejos que parecían ser de los años 70 u 80, posiblemente novas, muy sucios y oxidados en este estacionamiento de tierra con neumáticos pinchados, y estaban estacionados en fila uno al lado del otro. A medida que nos acercábamos, escuchamos sonidos de música gospel y algunos cantos dentro de la iglesia. Nos sentimos aliviados de que hubiera gente, así que entramos en la iglesia, que parecía bastante vieja y destartalada. Echamos un vistazo más allá de las puertas principales del pasillo y vimos lo que calculé eran un par de docenas de personas vestidas lo mejor que podían. Cuando entramos, la anciana de pelo blanco y gafas que tocaba el piano de la iglesia dejó de tocar y nos miró sin expresión en el rostro. Lo que pasó después realmente se me quedó grabado y nunca lo olvidaré mientras viva. Todos en esa iglesia dejaron de cantar y dejaron sus partituras, y todos giraron lentamente la cabeza y nos miraron con las miradas más vacías y poco acogedoras. Jason dijo que lamentábamos en interrumpir, que solo queríamos usar su teléfono para llamar a mis padres para que vengan a buscarnos. Nadie habló. Había un silencio sepulcral en esa iglesia, aparte de los bancos de madera que crujían por el peso de la gente en ellos. Así que lentamente salimos por la puerta y dejamos que se cerrara detrás de nosotros. Nos miramos el uno al otro con miedo siniestro y nos fuimos en silencio. Comenzamos a caminar por el camino de tierra, y cuando lo hacíamos, Brian mencionó que no había ninguna cruz ni nada cristiano allí. Luego miramos hacia atrás para ver que tal vez una docena de esas personas, todos hombres, habían caminado frente a la iglesia y estaban allí parados mirándonos atentamente mientras caminábamos por el camino. Finalmente, llegamos a una gasolinera muy antigua y destartalada que parecía una de esas antiguas estaciones de servicio. Entramos y descubrimos que los estantes estaban casi vacíos y polvorientos a simple vista, y un hombre viejo, moreno y demasiado bronceado con una gorra de béisbol muy sucia y aceitosa, estaba detrás del mostrador leyendo un libro. Él levantó la mirada y dijo: «Están perdidos, ¿verdad?». Nos dijo que simplemente salgamos por donde entramos y giremos a la izquierda, y caminemos hasta que veamos un poste telefónico, y simplemente giremos a la derecha por el sendero para llevarnos a la autopista. Le dimos las gracias al hombre y nos fuimos rápidamente, y mientras caminábamos por el camino hacia el poste telefónico del que el hombre nos habló, nuevamente miramos hacia atrás, y el anciano estaba frente a la gasolinera con los brazos cruzados, mirándonos fijamente con una sonrisa en su rostro. Llegamos al poste, giramos a la derecha y seguimos ese sendero hasta la carretera más cercana. Después de aproximadamente media hora de caminata en el crepúsculo, acababa de oscurecer cuando llegamos a la autopista e intentamos hacer señas a algunas personas que pasaban, pero nadie se detuvo. Afortunadamente, un oficial de policía nos vio y se detuvo para ayudarnos. Le dijimos que estábamos perdidos y le dimos la dirección de Jason, a lo que él largó un suspiro y dijo que realmente estábamos perdidos. Ese oficial tardó unos 30 minutos en llevarnos de regreso a casa de Jason, y durante la charla nos dijo que teníamos que tener cuidado en ese bosque
ya que hay algunas personas locas allí. Hace mucho tiempo, como hace 8 años, 2 amigos y yo, James y Sean, hicimos algo realmente estúpido. Pero en ese momento, hacer estupideces era lo que hacíamos para pasar el tiempo. Ya no somos amigos de James, pero Sean y yo todavía hablamos a menudo, y muchas veces hablamos entre nosotros sobre esta historia. Teníamos 19 años, vivíamos en Nueva Jersey, y había muchas casas vacías en nuestro vecindario antiguo. En lo alto de una carretera montañosa, no lejos de nuestras casas, había una iglesia abandonada. Los lugareños conocían la iglesia. Estaba en una carretera cerrada y había estado abandonada durante muchos años. No estoy seguro de si sigue en pie o de cuál es su estado actual, ya que ahora vivo en Florida. Pero James, Sean y yo, como éramos buscadores de adrenalina y problemas, se nos ocurrió este genial plan de traer una ouija. Así que una noche nos dirigimos a la iglesia. Era octubre, así que supongo que lo hacíamos en honor a la temporada espeluznante. Conduje a los 3, así que primero recogí a James, luego a Sean y nos dirigimos directamente hacia la iglesia. Como el camino que subía la colina hacia la iglesia estaba literalmente bloqueado, tuvimos que estacionarnos al costado del camino y caminar desde allí. Seguimos el recorrido cuesta arriba hasta la iglesia, usando una linterna al principio para no exagerar y no llamar la atención. Pero una vez que llegamos a la cima de la colina, prácticamente los 3 encendimos nuestras linternas. La iglesia estaba rodeada de bosques básicamente en todas direcciones, y tenía un estacionamiento de grava junto a él. La iglesia había sido explorada millones de veces antes, y estaba llena de grafitis, por lo que la gran puerta de entrada ya estaba entreabierta. Sin embargo, 2 de nosotros tuvimos que trabajar juntos para abrirla porque estaba rayada en el suelo. Una vez dentro, naturalmente miramos alrededor del lugar con nuestras linternas para asegurarnos de que no hubiera nadie más allí. Definitivamente era espeluznante estar en ese lugar de noche. Sean puso la tabla ouija, luego sacó también estas 3 velas de su mochila. Se rió y dijo que eso mejoraría la experiencia. Colocó las 3 velas en forma de triángulo alrededor del tablero y como estaban todas encendidas, apagamos nuestras linternas. Ahora la única luz en todo el lugar era la de las velas. Realmente no pudimos ver más de 2 metros en todas direcciones. Entonces empezamos a jugar con la tabla ouija. Sean era el que hablaba la mayor parte del tiempo. En este punto, no recuerdo exactamente lo que dijo, pero definitivamente comenzó con ¿hay alguien allí? Y las típicas preguntas cliché del tablero ouija. La planchette empezó a moverse y nos echamos a reír. Sabía que era uno de ellos quien lo hacía. Siento que no es posible jugar con una tabla ouija con tus amigos sin que alguien se mueva en broma alrededor del planchette. Sin embargo, seguimos la corriente, y quien quiera que lo moviera deletreó algunas palabras. Mientras esto sucedía, escuchamos un extraño sonido tipo crujido proveniente del altar de la iglesia. La mejor manera de describirlo es que sonó como un gran trozo de madera partiéndose por la mitad. Fue ruidoso y sonó como si lo hubiera hecho alguien. Todos saltamos en reacción y nos apresuramos a iluminar las linternas de nuestros teléfonos en dirección al altar. Por lo que pudimos ver, no había nadie allí. Creo que ambos estaban tan asustados como yo después de eso. Pero el lugar era viejo y se estaba cayendo a pedazos, así que algunos ruidos extraños aquí y allá no parecían tan locos, así que seguimos adelante. Nos turnamos para hacer preguntas al tablero, pero el planchette ya no se movía. Creo que porque ese sonido abrupto nos asustó a los 3, y ahora nos lo estábamos tomando más en serio. Esto continuó durante algún tiempo, hasta que otro sonido proveniente del área del altar rompió nuevamente el silencio. Pero antes de que tuviéramos tiempo de encender nuestras luces nuevamente, algo aterrizó en el tablero ouija, y todos saltamos y gritamos. Era una roca del tamaño de una pelota de golf. Los 3 acabamos de tener nuestras manos en el planchette hace 2 segundos, y no había manera de que ninguno de nosotros hubiera podido hacer eso. Los 3 nos levantamos y salimos corriendo de la iglesia gritando, dejando atrás la tabla ouija y las velas. Corrimos colina abajo y regresamos a mi auto, y temiendo que nos persiguieran, no nos quedamos. Nos llevé a todos de regreso a la casa de James, donde nos quedamos en el auto durante una buena media hora hablando, preguntándonos qué acababa de pasar exactamente. Sean es muy religioso,
y supersticioso también. Estaba seguro de que habíamos alcanzado algún tipo de espíritu. Realmente no creo en nada de eso. Creo que había alguien más en la iglesia con nosotros, lo cual me parece igualmente aterrador. Sam regresó a la iglesia al día siguiente con James para recuperar su tabla Ouija, y para hacer las cosas aún más extrañas, faltaba la tabla, pero las velas aún estaban en su lugar. Cuando vieron que faltaba en la entrada, decidieron irse de inmediato. Esta sigue siendo la experiencia más aterradora de mi vida. Esto sucedió en el condado de Warren, Georgia, una parte muy rural del interior del estado. Estaba con mi novia Marisa y conducíamos para explorar el área y ver si era algún lugar donde nos gustaría vivir. Era muy tranquilo y espacioso, que es lo que queríamos. Ambos somos católicos romanos, aunque a ella le gusta ir a la iglesia un poco más que a mí. Era un día laborable a mitad del día y no había mucho tráfico. Revisamos un montón de cosas en el área que sería importante ver antes de decidir mudarnos a un lugar nuevo. Dado que Marisa ha sido ecuestre durante la mayor parte de su vida, un punto importante de que nos mudáramos a una zona rural fue que ella tuviera un granero para sus caballos. Después de revisar algunas propiedades listadas para la venta, pasamos por una iglesia pequeña y linda al costado de esta calle muy tranquila, con un montón de autos en el estacionamiento. Esta iglesia no estaba lejos de la última propiedad que acabamos de ver, así que Marisa me sacudió el hombro y dijo que deberíamos ver si había una misa, ver si se veía bonito. Entonces entré en el pequeño estacionamiento del edificio, que parecía tierra, y estacioné junto a una vieja minivan roja. Muchos de los autos en el estacionamiento eran del lado más antiguo. Se lo mencioné a Marisa cuando nos bajábamos del auto, y ella estuvo de acuerdo y dijo que probablemente era porque era un área de bajos recursos. Abrimos la puerta de la iglesia y entramos, y el interior era bastante pequeño como esperábamos. Yo diría que había 5 filas de bancos, cada uno dividido por la mitad en el medio por el pasillo central. Tenía que haber al menos 20 personas allí, aunque no eran un grupo mayor. Por lo general, en cada misa, ya sea grande o pequeña, se veía una cantidad decente de personas mayores. Pero según la parte posterior de la cabeza de todos allí, todos parecían tener entre 30 y 40 años. Parecía que todos estaban sentados en silencio para algún tipo de oración. Mientras nos sentábamos atrás, las personas más cercanas a nosotros comenzaron a mirarnos, como uno a la vez, y cuando otros notaban las miradas, miraban para ver qué estaban observando los demás. Entramos en contacto visual, y luego, nerviosamente, observamos a todos. Todo lo que se nos ocurrió fue sonreír, pero nadie nos devolvió la sonrisa. Nos estaban dando las miradas más hostiles, y me di cuenta de que ninguna de estas personas estaba vestida ni remotamente bien para una misa. ¿Qué estaba pasando aquí? Fue entonces cuando me di cuenta de que no había ninguna mujer aquí, ni una sola además de Marisa, en las miradas. Un hombre enmascarado al frente de esta supuesta iglesia, junto a lo que supongo que era el altar, luego se acercó. Nos señaló y dijo: ¿Quién los invitó aquí? Me encargué de responder por nosotros y dije que estábamos pasando, y vimos que había una misa y queríamos unirnos. El hombre claramente no era un sacerdote, y esta claramente no era una iglesia católica romana. El hombre enmascarado dijo que teníamos que irnos ahora. Para entonces, hasta la última persona en la iglesia nos estaba mirando. Le dije: Vamos, cariño. Nos levantamos. Salimos apresuradamente y corrimos hacia el auto. No perdimos el tiempo sentados en el auto. Salimos de ese estacionamiento de inmediato, pero ambos notamos por el espejo retrovisor que alguien del edificio subía a su camioneta en el estacionamiento. Sentí que no había manera de que nos siguieran, hasta que vimos esa camioneta gris alcanzándonos en el espejo. Le pedí a Marisa que buscara la oficina del sheriff del condado de Warren y condujimos directamente hasta allí. La camioneta estuvo detrás de nosotros todo el tiempo, no sobre nuestro trasero, pero lo suficientemente cerca como para que fuera obvio. En el momento en que llegamos al estacionamiento de seguridad, la camioneta siguió avanzando por la carretera. Cuando desapareció, simplemente condujimos directamente a casa y nunca volvimos a mirar el condado de Warren. Claramente terminamos en algún tipo de reunión de culto, pero no entiendo por qué alguien nos siguió, ni por qué estaban teniendo su reunión a plena luz del día, o por qué al menos no cerraron la puerta. Cuando yo era scout,
Siempre teníamos nuestras reuniones en algún lugar de una escuela primaria católica, ya fuera en el gimnasio de la escuela o en uno de los salones adyacentes. Tenía como 8 años cuando sucedió esto y fue inquietante. Pero antes de explicar por qué les digo eso, permítanme comenzar desde el principio. Empezó unos días antes, cuando estaba en misa con mi mamá y mi hermano, como íbamos cada 2 semanas. Normalmente llegábamos tarde, así que nos sentábamos atrás o nos parábamos junto a las puertas si no había asientos. Ese día nos sentamos en la esquina de atrás. Mi mamá y luego mi hermano entraron primero al banco. Yo me senté al final. En algún momento durante la misa, noté que un hombre mayor con gafas y bigote blanco estaba parado contra la pared a mi izquierda mirándome. Cuando lo miré me devolvió una sonrisa. Y todavía recuerdo vívidamente la cara rara y espeluznante que puso mientras intentaba ser gracioso. Pero yo tenía 8 años. No era un bebé y se sintió extraño e incómodo. Hice lo mejor que pude para apartar la mirada, pero pude verlo seguir mirándome cada pocos segundos. Y una vez más hizo otra cara extraña que supuse que estaba haciendo para intentar ser gracioso. Simplemente volvió a parecer extraño. Mi mamá lo notó esta vez. Me tocó el hombro y me susurró que lo ignorara. Creo que ella también le dio una mirada de rechazo. La siguiente vez que puse mis ojos en esa dirección, el hombre ya no estaba allí. Lo siguiente que recuerdo de esa misa fue subir a comulgar. Y luego, cuando llegué de regreso a mi asiento, el hombre estaba nuevamente en ese lugar y me estaba mirando fijamente, sonriendo todo el tiempo hasta que regresé a mi asiento. Mi mamá lo volvió a notar, y como llegamos a comulgar, simplemente nos fuimos. Mi mamá dijo al salir que no le gustaba la forma en que ese tipo nos miraba, específicamente a mí. Ahora avancemos hasta el momento en que los scouts entran en juego. Hacia el final de nuestras reuniones grupales, a veces teníamos pequeños concursos o juegos divertidos, y ese día en cuestión estábamos haciendo una búsqueda del tesoro. Los elementos que se suponía que íbamos a encontrar estaban todos relacionados con el tema de exploración. Recuerdo que algunos de los objetos de la lista eran un botiquín de primeros auxilios, una cuerda, una linterna, cosas de esa naturaleza. Nos dividimos en 2 equipos. Todos teníamos una copia de la lista y el equipo que encontrara la mayor cantidad de elementos ganaría. Entonces, todos nos separamos. El área de juegos abarcaba desde el gimnasio, pasando por la cafetería, hasta algunas de las salas adyacentes. Estaba corriendo por habitaciones y pequeños pasillos que nunca había visto antes, buscando alguno de los elementos que pude ver en la lista. No estaba teniendo mucha suerte. Finalmente, me encontré en un pasillo muy estrecho en la sección trasera de la cafetería. En este pasillo había uno de esos refrigeradores de helados llenos de paletas heladas. Miré dentro del refrigerador buscando alguno de los artículos, pero no encontré nada. Pero luego decidí ser astuto y tomar una de las paletas de helado. Mientras lo hacía, escuché la voz de un hombre a mi derecha. Miré y vi a ese hombre de la iglesia unos días antes, caminando hacia mí sonriendo. Dijo algo como: «No dejes que te vean tomando eso». Cerró la puerta del refrigerador, me agarró la mano y me dijo que tenía algunas delicias mejores en la parte de atrás, donde no se permiten niños. Liberé mi mano de su agarre e intenté alejarme asustado, y esta vez él me agarró la muñeca con fuerza. Me volví hacia él y dijo que me calmara. Grité ayuda. Él me soltó y dijo que bastara. Corrí de regreso al gimnasio y le conté al líder scout lo que pasó. Afortunadamente, él era un hombre realmente amable y afectuoso, probablemente porque él mismo era padre, y se lo contó a mi mamá. Le dije a mi mamá que era el mismo hombre de la iglesia y que el líder de los scouts ayudaría a mi mamá a reportar a ese hombre a la iglesia. Resultó que ese hombre trabajaba para ese culto. No estoy seguro de qué hacía exactamente, pero vivía en los terrenos de la iglesia, lo que explicaba por qué estaba allí. Sin embargo, lo que me enferma es que antes los padres de un monaguillo acusaron a ese hombre de haberlo tocado de manera inapropiada. Lo repugnante es que puedo imaginar lo que planeaba intentar hacer si realmente lo siguiera, a donde quiera que intentara llevarme. No sé si ese hombre fue a prisión o qué, pero sé que la iglesia cortó los lazos con él después de esto.